don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 421 al 425. Incluso con un suministro interminable de caminantes blancos en este lado de la torre de hueso de hielo, solo 5 o 6 podían escapar a la vez. Viserys mataba a los caminantes blancos, y la torre de hueso de hielo creaba o liberaba más, manteniendo un frágil y dinámico equilibrio entre ambas fuerzas. Con los 3 dragones presentes, la situación general había mejorado. Pero la prolongada lucha estaba pasando factura. Más caminantes blancos y espectros avanzaban gradualmente desde las ruinas de la Gran Muralla. Por suerte, se habían abierto 2 rutas de escape, lo que permitió a los ejércitos del norte y de la Guardia de la Noche iniciar su retirada. Calculaban que 1 hora como máximo bastaría para retirarse por completo del campo de batalla. Sin embargo, el ejército de espectros al que combatían parecía volverse más feroz, y sus inquietantes ojos azules brillaban con mayor intensidad. Las exhaustas fuerzas del norte y la Guardia de la Noche luchaban por mantener sus posiciones. Dany guiaba a los 4 dragones restantes en repetidos ataques aéreos por el campo de batalla, intentando aliviar la presión sobre los soldados en retirada. Pero para lograrlo con eficacia, los dragones debían volar peligrosamente bajo. Sus cargas explosivas se habían agotado hacía tiempo, dejando solo el fuego de dragón como arma. Los ojos violetas de Dany permanecieron bien abiertos, escudriñando con atención para distinguir entre los caminantes blancos y su propia gente. Sabía que no podía permitirse ningún error, pero la tarea distaba mucho de ser fácil. 4. Se le encogió el corazón al darse cuenta de lo sucedido. En medio del caos, había desatado accidentalmente fuego de dragón sobre un soldado de la Guardia de la Noche. Aunque había matado a decenas de espectros y al menos a 3 caminantes blancos, este único error la atormentaba profundamente. Dany no pudo reprimir una oleada de preocupación. Si ella, una experimentada jinete de dragones, podía cometer semejante error, ¿qué sería de Hermine? ¿Y los 2 dragones volando sin jinetes? ¿A cuántos soldados aliados podrían herir inadvertidamente? Un rugido repentino y atronador la sacó de sus pensamientos. Era el dragón negro, Dimerión. Dany giró la cabeza justo a tiempo para ver caer a Dimerión, con una enorme lanza de hielo clavada en su cuello. El arma, de 5 o 6 metros de largo, era inconfundible. La misma lanza de hielo sobre la que Viserys le había advertido tantas veces. Su tamaño y poder eran devastadores. Dimerión lanzó un grito desgarrador y doloroso, su enorme cuerpo retorciéndose mientras luchaba por sobrevivir. Entre todos los dragones, Dimerión siempre había sido el más travieso. A Dany le vinieron a la mente brevemente los días de juventud del dragón, llenos de recuerdos entrañables a pesar del caos. Recordaba la vez que Dimerión había tirado una sartén mientras cocinaba con Kila. Enfurecida, Dany agarró la sartén instintivamente y golpeó a Dimerión en la cabeza. Para su sorpresa, fue sorprendentemente fácil acertarle en el hocico al dragón con la sartén. Desde entonces, Dany bromeaba diciendo que podía golpear a Dimerión desde casi 20 metros de distancia, pero incluso ahora, cada vez que Dimerión la veía con una sartén, el dragón retrocedía instintivamente, tratando de esconderse. Por muy traviesa que fuera, Dimerión seguía siendo un dragón Targaryen, el dragón de Daenerys, y no cabía duda de lo que tenía que hacer. Tenía que salvarlo. Pero primero, necesitaba averiguar de dónde había salido la lanza de hielo. Sus ojos recorrieron el campo de batalla, buscando la fuente. De repente, un escalofrío le recorrió la espalda, desde el coxis hasta la coronilla. Era una sensación inconfundible, una que Viserys le había descrito antes. Es como estar encerrada, pensó con amargura. Arriba. Arriba. Arriba.
Gritó frenéticamente, sin saber si el objetivo era Hermine o el dragón rojo sin jinete, Ryoros. Solo sabía una cosa. Ganar altura era lo más seguro. Los tres dragones ascendieron bruscamente, sus alas cortando el aire helado a una velocidad vertiginosa. Dani bajó la mirada con creciente ansiedad. Limerion seguía en tierra, rugiendo de frustración y dolor. El dragón negro luchó valientemente, usando sus garras y poderosos mordiscos para repeler la implacable horda de espectros que lo rodeaba. Pero Dani no podía ignorar la cruda realidad de lo que presenciaba. El dragón negro, su Limerion, parecía una frágil mariposa atacada por un enjambre interminable de hormigas. Aunque por ahora resistía, Dani podía ver las lanzas de hielo que lo acribillaban en una cruel andanada. Individualmente, no eran mortales, pero en conjunto, le estaban mermando la fuerza y la vitalidad. Limerion alzó la cabeza y sus ojos se clavaron en los de Dani. En ese instante, Dani pudo ver su súplica de ayuda, un grito desesperado que le partió el corazón. Las lágrimas brotaron de sus ojos violetas. Sabía la verdad. Si el Rey de la Noche o los Caminantes Blancos hubieran querido, podrían haber matado a Limerion directamente con más de esas enormes lanzas de hielo. Pero no lo hicieron. La estaban provocando. Flanquea y ataca el apoyo, resonaba la frase en su mente, una lección de Viserys sobre tácticas de batalla. Antes de que pudiera decidir su siguiente movimiento, otro rugido desgarrador resonó en el aire. Esta vez no era Limerion, sino Ryoros, el dragón rojo. A Dani se le encogió el corazón al verlo tambalearse en el cielo. Su vuelo se volvió inestable, pero con gran esfuerzo logró estabilizarse. Entrecerrando los ojos, vio la causa. Un agujero del tamaño de un cuenco le atravesaba el ala. Si bien semejante herida podría haber sido fatal para un humano, no era tan mortal para un dragón, sobre todo porque no había alcanzado una zona más crítica. Aunque claramente adolorido, Ryoros se sobrepuso y siguió volando, un pequeño consuelo en una situación tan crítica. La situación de Limerion seguía siendo la más urgente. Justo cuando Dani estaba a punto de actuar, una formación de caballeros con armadura negra irrumpió en el campo de batalla. Era la Orden del Ala del Dragón. Eustace lideraba a más de 200 caballeros fuertemente armados, cuya carga iba dirigida directamente contra los espectros que rodeaban al dragón negro caído. La llegada de la caballería revitalizó a Limerion. Podía sentir la esencia vital de los caballeros y, con renovado ánimo, ahuyentó a algunos de los espectros atacantes. Juntos, el dragón y los caballeros lograron repeler temporalmente la amenaza inmediata. Pero no era una solución. Limerion estaba inmovilizado, incapaz de alzar el vuelo, y las fuerzas de los caminantes blancos no daban señales de ceder. El cerco era inmenso, y sacar de peligro a una criatura tan enorme y herida no sería tarea fácil. Parecía imposible. Dani sobrevolaba el campo de batalla, observando a los caballeros luchar desesperadamente para proteger a Limerion. Eustace estaba al frente, su liderazgo era evidente mientras dirigía a sus hombres. El corazón de Dani vacilaba. ¿Debía ordenarles que se retiraran para salvar sus vidas o dejar que continuaran resistiendo? Ella no sabía qué hacer. Si nos alejamos para observar el campo de batalla, el dragón negro caído y la repentina aparición de los caballeros a la dragón han frenado drásticamente el avance de las fuerzas de los caminantes blancos. Su intervención ha proporcionado un importante respiro estratégico a la Guardia de la Noche en retirada y a los soldados del norte. Al menos 10.000 hombres ya se han unido al numeroso ejército traído del sur. Si los defensores logran resistir un poco más, podrían salvarse decenas, o incluso cientos, de vidas. Sacrificar 300 hombres y un dragón lisiado para salvar 1000 vidas o más y el sonido agudo y escalofriante de los proyectiles cortando el aire interrumpió los pensamientos de Dani, como gritos fantasmales que perforaban el caos. Gritó con urgencia en dirección a Hermine. Hermine, ten cuidado. Pero no hubo respuesta. El lugar donde Hermine había estado momentos antes estaba vacío. A Dani se le encogió el corazón. Girando bruscamente sobre su dragón, escudriñó el cielo y la tierra con desesperación. Pero Hermine había desaparecido, como si se hubiera desvanecido en el aire. Hermine.
Volvió a gritar, con la voz quebrándose mientras el pánico le oprimía el pecho. De repente, un destello de luz iluminó el noroeste. Allí estaba ella. Hermine, montada en el dragón verde. Había lanzado un ataque sorpresa contra varias torres de hueso de hielo. Justo cuando otra torre de hueso de hielo ajustaba su puntería, Hermine desapareció una vez más. Tras unos instantes, reapareció, esta vez cerca del dragón negro, desatando un torrente de fuego dracónico que prendió fuego a un grupo de espectros. Luego, tan repentinamente como había aparecido, se desvaneció de nuevo. Larga vida al príncipe Hermine. El rugido triunfal de Eustace resonó por todo el campo de batalla. Los caballeros alados que lo rodeaban vitorearon al unísono, con la moral por las nubes. Dany exhaló profundamente, sintiendo un gran alivio. Al mismo tiempo, le sorprendió lo mucho que había cambiado todo. Hacía solo 3 meses, cuando conoció a las hermanas Hermine, se habían visto obligadas a vivir escondidas. Jamás imaginó que progresarían tan rápidamente bajo la tutela de Melisandre. Su nueva fuerza les infundía esperanza. La esperanza de poder combatir a los caminantes blancos con mayor eficacia en las batallas venideras. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos rápidamente. El peligro del dragón negro estaba lejos de haber terminado. Sus ojos se posaron en Viserys, y contuvo la respiración. La espalda del dragón amarillo estaba vacía. Viserys había desaparecido. En el campo de batalla que se extendía abajo, Viserys luchaba cuerpo a cuerpo con los caminantes blancos, con el suelo bajo sus pies cubierto de escarcha y fragmentos de hielo, los restos de los enemigos caídos. Su gracia. Dame 100 respiraciones más. Gritó Venerro desde cerca. Te daré 150. Gritó Viserys, endureciendo su voz. En ese instante, los 3 dragones sobrevolaban la zona, ahuyentando a los caminantes blancos del perímetro exterior. Los que aún emergían de la torre de hueso de hielo eran más débiles de lo esperado, lo que llevó a Viserys a creer que podría resistir aún más. Sin embargo, un pensamiento inquietante lo atormentaba. ¿Podría la torre de hueso de hielo del Rey de la Noche albergar un sistema de teletransportación? La sola idea parecía absurda, pero las pruebas se acumulaban de forma inquietante. Según sus cálculos, ya había matado al menos a 200 caminantes blancos, suficientes, sin duda, para construir otra torre de hueso de hielo de 7 metros de altura. La enorme cantidad de caminantes blancos que aparecían era irracional, casi imposible. Le recordaba a un juego que había jugado antes. Alerta Roja. En aquel entonces, le había desconcertado cómo un flujo interminable de soldados podía salir de un único y diminuto barracón que no parecía más que una tienda de campaña endeble. No, no puede ser eso, pensó. Si el Rey de la Noche realmente tuviera un sistema de teletransportación, no habría necesitado construir ese barco de hielo con la torre de hueso de hielo para cruzar el mar y rodear al ejército de Ned. Le lanzó una mirada a Venerro. No era el momento de expresar sus sospechas. Esperaría hasta descubrir la verdad sobre la torre de hueso de hielo. En ese preciso instante, notó algo extraño. Las grietas en la base de la torre, que habían estado produciendo caminantes blancos de forma constante, habían cesado repentinamente. Viserys se acercó, observando con cautela las oscuras grietas. De repente, una ráfaga de vapor helado brotó de la grieta. Retrocedió de un salto, esquivándola por poco. De entre la bruma helada emergió una figura, que Viserys reconoció al instante. El Rey de la Noche. La corona puntiaguda sobre su cabeza, los penetrantes ojos azul oscuro, su piel pálida como la luna y la armadura de hielo glacial que parecía forjada a lo largo de milenios. Todo era inconfundible. Viserys se quedó paralizado un instante, mientras los recuerdos de su encuentro anterior afloraban en su mente. El Rey de la Noche le había hablado una vez a través de un asesino de las sombras, usándolo para comunicarse a distancia. En aquel entonces, el Rey de la Noche tenía la ventaja, aniquilando al clon de las sombras con facilidad. Pero ahora no habría intermediarios. Ambos estaban allí, en carne y hueso. La imponente presencia del Rey de la Noche era palpable, extendiéndose por todo el campo de batalla. Incluso el grupo de Venerro, no muy lejos, sintió su aura opresiva.
Era como si estuvieran en el corazón de una tormenta, la torre hueso de hielo temblando bajo el peso de su poder. Su concentración en escudriñar la torre flaqueó, a punto de ceder ante la presión. El rey de la noche habló, su voz un escalofriante gruñido en valirio. Viserys, ¿por qué te interpones en mi camino? Viserys entrecerró los ojos, su mente daba vueltas. Valirio. ¿Por qué está hablando Valirio? Por lo que Viserys sabía, las palabras pronunciadas por el niño del bosque debían estar en la lengua antigua. Incluso si los caminantes blancos seres de la misma era que los niños no usaban la lengua antigua, no había razón para que hablaran en valirio, un idioma que no surgió hasta miles de años después. Anteriormente, cuando el Rey de la Noche se había comunicado con él a través del títere espectro, había usado la lengua común. Lógicamente, debería haber seguido usándola ahora. Entonces, ¿por qué había elegido de repente hablar en valirio? ¿Acaso estaba intentando alardear de sus habilidades lingüísticas? Viserys, tomado por sorpresa, permaneció en silencio por un momento antes de que el Rey de la Noche repitiera su pregunta. Viserys, ¿por qué te interpones en mi camino? ¿Por qué lo crees? Replicó Viserys. Nos tratas como ganado, así que voy a negociar con otra persona. El Rey de la Noche dejó escapar un bufido desdeñoso. HMPH. ¿Acaso los Targaryen no están siempre deseosos de ser los perritos falderos de Vistarión? Vuestro antepasado Sinarión afirmó en su día que sería su mayor honor servir a la casa Vistarión. ¿Acaso ahora desobedecéis las enseñanzas de vuestros ancestros? Maldita sea. ¿Qué tan mal les fue a los Targaryen en Valiria? Esta era la segunda vez que alguien se burlaba de su linaje. La primera había sido Shiera. Claro que no lo había hecho con mala intención, pero sus palabras le habían revelado a Viserys que los Targaryen no eran más que figuras secundarias en Valiria. La segunda vez había sido Bloodraven. Aenar Targaryen había confiado la seguridad de sus descendientes al Vidente Verde a cambio de la supervivencia de la casa Targaryen, un hecho que subrayaba aún más su falta de influencia en Valiria. Y ahora, el tercero era el Rey de la Noche. Esta franqueza resultaba exasperante, pero Viserys decidió soportarla. Si el Rey de la Noche estaba dispuesto a entablar un intercambio verbal, Viserys podría aprovecharlo para ganar tiempo para Venero y los demás. Menuda tontería. La casa Vistarión. Jamás he oído hablar de ella. Claro que Viserys sí había oído hablar de ella, nada menos que por Shiera. Se decía que la casa Vistarión rivalizaba con la familia Cenesta. Pero para provocar aún más la discusión con el Rey de la Noche, Viserys decidió herir su orgullo y dejar que se explayara. A juzgar por los gestos del Rey de la Noche, parecía que alguna vez había sido Valirio. Eso le dio a Viserys una oportunidad para atacar. Mírate ahora, mitad humano, mitad fantasma, y aún te atreves a llamarte señor dragón. Los Targaryen son los últimos señores dragón auténticos. Para su sorpresa, el Rey de la Noche no reaccionó con ira. En cambio, rió con una risa cargada de desprecio. Aún más extraño, Viserys notó que las cabezas cortadas que adornaban las torres de hueso de hielo parecían moverse, reflejando la expresión del Rey de la Noche. Lo miraban fijamente, con sus rostros congelados en la misma sonrisa burlona. Ja ja ja, señor dragón. ¿Crees que ese título significa algo para mí? La risa del Rey de la Noche resonó de forma inquietante, con la voz teñida de locura. Los señores dragón, los dragones, todos envejecen y mueren. Pero yo soy inmortal. Su expresión se tornó cada vez más desquiciada, recordando a los inmortales que Viserys había encontrado en Kart. Aquello le produjo a Viserys un momento de alivio. Conocía muy bien la naturaleza de aquellos que buscaban la vida eterna. A menudo, su arrogancia los hacía ilusos y vulnerables. Con una mirada maníaca, el Rey de la Noche comenzó a relatar su transformación de señor dragón Valirio a su estado actual. Valiria reinó suprema durante 5000 años, pero jamás se atrevió a poner un pie en Poniente. ¿Sabes por qué? Preguntó con desdén. El poder del Vidente Verde. La magia que cortó el brazo de Dorne, una hazaña que ninguna hechicería Valiria podría igualar. El temor al Vidente Verde mantuvo a raya a Valiria. Continuó, con un tono amargo.
Sin ningún lugar donde saquear, los valirios se replegaron sobre sí mismos, y sus conflictos se intensificaron. Cuanto más rugían los dragones, más acaloradas eran las luchas internas. Mi casa, la casa Vistarion, fue derrotada por la casa Cenesta. Estuvimos al borde de la extinción. La voz del Rey de la Noche se tornó sombría, cargada de veneno. Desesperados, nos dirigimos a Poniente, la tierra prohibida. Enviamos a miembros de nuestra casa, aquellos que creíamos muertos, a buscar los restos de los caminantes blancos. Ninguno regresó a Valiria. Yo fui uno de los enviados para establecer contacto. Apretó los puños, su rostro reflejaba fervor. No puedes detenerme, Viserys. Ni con tus dragones, ni con tus ejércitos. Conquistaré Poniente, recuperaré Valiria y crearé seres superiores a los dragones. Viserys lo observó, impasible ante sus grandilocuentes declaraciones. El fervor del Rey de la Noche rozaba el éxtasis, y su excitación se desbordaba al elevar su voz. Pero para Viserys, era evidente. Aquello era el desvarío de un loco. No pudo reprimir una risa burlona. Si ese era el alcance del poder del Rey de la Noche, entonces no había nada que temer. No era más que un lunático consumido por sus delirios. Mientras Viserys sonreía con suficiencia, notó que Venero le hacía una señal discreta. El sacerdote rojo había terminado de evaluar la estructura de la torre Hueso de Hielo. Su operación había sido un éxito. El dragón amarillo, que seguía sobrevolando la zona, descendió con una poderosa ráfaga de viento. Sus enormes alas esparcieron fragmentos de hielo y restos de los caminantes blancos que Viserys había matado. Viserys se volvió hacia el Rey de la Noche con una mueca de desprecio. Está bien, entonces, sigue viviendo para siempre. Antes de que pudiera terminar, la figura del Rey de la Noche comenzó a temblar y desvanecerse, volviéndose indistinta. No era la magia de invisibilidad que había visto usar a Ali Hermine. No, esto se parecía más al hechizo de proyección que Quaite le había descrito a Daenerys. La comprensión lo golpeó como un puñetazo. Este no es el Rey de la Noche. Es solo su sombra. De repente, una aura abrumadora y aterradora surgió de la dirección de Venero y los sacerdotes rojos. La verdad golpeó a Viserys con brutal claridad. Creía que estaba ganando tiempo, pero el Rey de la Noche era quien me estaba haciendo perder tiempo. Sintió una punzada de vergüenza por su anterior arrogancia. Había subestimado al Rey de la Noche, considerándolo un necio demasiado confiado. Pero la astucia detrás de esta maniobra era innegable. Qué ridículo pensar que los desastres de este mundo fueran tan simples. Sin dudarlo, Viserys saltó hacia adelante, interponiéndose entre los sacerdotes rojos y la amenaza que se aproximaba. Chocó contra una cegadora niebla blanca de hielo. Al disiparse la niebla, dos penetrantes ojos azules emergieron y se clavaron en Viserys. Este era el verdadero Rey de la Noche. Con su espada en mano, el Rey de la Noche cargó. Viserys lo enfrentó de frente. Sus armas se incendiaban y se congelaban con escarcha en cada choque. Cada golpe generaba ondas expansivas en el aire, acompañadas de estruendos ensordecedores y nauseabundos. El Rey de la Noche era el oponente más fuerte al que Viserys se había enfrentado jamás. Sus habilidades eran similares. Ninguno lograba imponerse. Pero Viserys conocía la verdad. Aunque su resistencia era formidable, no podía igualar la implacable resistencia del Rey de la Noche. Si la batalla se prolongaba, dudaba poder aguantar, y mucho menos salir victorioso. «Fuera de aquí», gritó Viserys a Venero y a los demás durante una breve pausa en su conversación. Pero la distracción resultó costosa. El Rey de la Noche aprovechó el momento, asestando una patada certera en la cintura de Viserys y lanzándolo contra la torre de Hueso de Hielo. Viserys se estrelló contra la grotesca estructura, cuyas ramas rotas y bordes dentados lo inmovilizaron. Cabezas cercenadas se abalanzaron sobre él, con sus mandíbulas heladas peligrosamente cerca. Reuniendo fuerzas, Viserys se retorció violentamente, liberándose del agarre de la torre. El Rey de la Noche se dispuso a atacar a los dragones y a los sacerdotes rojos, pero Viserys lo interceptó antes de que pudiera asestar un golpe. Sus espadas volvieron a chocar, el incesante sonido del acero contra el acero resonando como una lluvia de petardos.
Arriba, Venero y los demás ya habían alzado el vuelo a lomos del dragón. Desde su posición privilegiada, observaban la batalla con creciente inquietud. Ver a Viserys resistiendo contra el Rey de la Noche tras haber masacrado a más de 200 caminantes blancos era sobrecogedor. Venero ya consideraba esa hazaña lo suficientemente aterradora, pero esta batalla superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Ali, que sobrevolaba cerca montada en su dragón, estaba igualmente atónita. Ningún espadachín que hubiera visto en Braavos, por muy hábil que fuera, podría sobrevivir a semejante enfrentamiento. Monteris, por su parte, sentía una mezcla de desesperación y admiración. Sabía que jamás podría igualar la destreza de Viserys. La batalla continuaba, y Viserys se sentía frustrado. Aún no comprendía del todo cómo blandir la portadora de luz, el arma que Melisandre había forjado para él. A lo largo de los años, había probado innumerables métodos, sufriendo ampollas y heridas en su intento por desvelar sus secretos. Según Melisandre, el verdadero poder de la espada solo podía despertarse si se clavaba en el cuerpo de su portador. A pesar de las objeciones de Daenerys, Viserys había puesto a prueba esta afirmación en secreto. Se clavó la espada en el pecho y descubrió que, si bien conservaba su brillo deslumbrante, permanecía fría e inerte. Quizás las leyendas de Azor Ahai y Nissa Nissa contenían algo de verdad. La espada, sin embargo, era innegablemente poderosa, y Viserys se la había confiado a Daenerys. Ahora la llevaba consigo, y mientras los demás volaban a salvo por encima, instó a su dragón a acercarse para unirse a la lucha. Reemplazando a Monteris, observó el feroz combate abajo, buscando una oportunidad para intervenir. El Rey de la Noche, sintiendo su presencia, dirigió su atención a Daenerys en medio de la batalla. «Ah, tu esposa. Vosotros, las mujeres Targaryen, erais famosos en Valiria por ofreceros al mejor postor. Si Valiria aún existiera, ella sería mi concubina». Viserys no cayó en la trampa. Sonrió con sorna, con voz tranquila e imperturbable. «¿De verdad? Te derrotaré, recuperaré Valiria y reuniré los huesos de todos los señores dragón. Puedes morir con la vieja Valiria. Yo construiré una nueva». La sonrisa del Rey de la Noche se desvaneció y su expresión se ensombreció. Aceleró sus ataques, pero Viserys los paró todos con precisión. Su respuesta serena había desconcertado al Rey de la Noche, quien ahora comprendía que Viserys no era un hombre común. En ese instante, Daenerys descendió de su dragón y aterrizó junto a Viserys. Desenvainó la portadora de luz y la alzó en alto. Llamas amarillas, rojas y rosas danzaron y centellearon a lo largo de la hoja, iluminando el campo de batalla. El Rey de la Noche se quedó paralizado, su expresión delatando la sorpresa. «El enviado de la luz», exclamó, con la voz llena de incredulidad. Viserys, igualmente sorprendido, echó un vistazo a la espada. ¿Sería posible que Melisandre hubiera creado realmente la verdadera portadora de luz? La visión de la portadora de luz en manos de Daenerys claramente inquietó al Rey de la Noche. Contempló la hoja como si se enfrentara a un enemigo mortal, o quizás incluso a su némesis natural. Por un instante fugaz, Viserys vislumbró algo inesperado en la gélida mirada del Rey de la Noche. Miedo. Así que, en efecto, esa cosa es auténtica, pensó Viserys. Sus dudas iniciales sobre la autenticidad del portador de luz, que antes eran solo del 30%, ahora se habían elevado al 70%. Sin embargo, incluso ante su inquietud, el Rey de la Noche mantuvo la compostura. A pesar de empuñar el poderoso arma, Dany no pudo intervenir en el furioso duelo entre Viserys y el Rey de la Noche. Su enfrentamiento fue una tempestad, una tormenta de fuerza abrumadora, y cualquiera que se acercara demasiado sería destrozado. Dany, que ya mostraba signos de embarazo, solo pudo observar ansiosamente desde la distancia. La intensidad de la batalla aumentaba con cada golpe, el sonido de las armas chocando resonaba como un trueno. En medio del caos, Viserys le gritó a Dany, con voz aguda y urgente. «Fuera de aquí. Es peligroso». Antes de que pudiera responder, 4 nuevas figuras emergieron cerca de la torre Hueso de Hielo. Caminantes blancos, mucho más poderosos que los demás. A Viserys se le encogió el corazón.
Eran los mismos caminantes blancos de élite contra los que había luchado recientemente como su alter ego. Su velocidad y fuerza eran extraordinarias, y la perspectiva de tener a más de 10 de ellos en el campo de batalla era una pesadilla que ni siquiera quería imaginar. «Vete», gritó de nuevo, blandiendo su alabarda en un amplio arco hacia el Rey de la Noche. La hoja cortó el aire con un agudo chirrido que hacía rechinar los dientes. El Rey de la Noche reconoció la fuerza del ataque y optó por esquivarlo en lugar de bloquearlo. Sus penetrantes ojos azules brillaron con mayor intensidad al observar a los caminantes blancos recién llegados. En un instante, estos cargaron contra Daenerys como si obedecieran una orden silenciosa. Las 4 sombras blancas se movían en perfecta sincronía, acercándose desde todas direcciones. Por un instante aterrador, Dany pensó que era el fin. Pero justo cuando estaban a punto de atacar, ocurrió algo inesperado. Los caminantes blancos tropezaron y se desplomaron a sus pies. Una de sus armas incluso había rozado sus botas de piel de ciervo. Mientras Dany miraba hacia abajo con asombro, notó algo extraño. Sus pies estaban pegados al suelo. No estaban de pie, estaban atascados. La superficie helada había engullido de alguna manera la parte inferior de sus piernas, dejando solo visibles los empeines, y algunos estaban completamente atrapados por debajo de los tobillos. Al darse cuenta del extraño giro de los acontecimientos, Dany se giró para mirar a Viserys, que una vez más estaba enfrascado en un combate con el Rey de la Noche. ¿Es esto algún tipo de magia nueva? Interesante, comentó el Rey de la Noche, lanzando una mirada casi curiosa a sus subordinados inmovilizados. Mientras tanto, Raelarion, el dragón plateado, se abalanzó desde lo alto, desatando un torrente de fuego oscuro de dragón. Las llamas inundaron la cueva de hielo, llenando el aire de un calor abrasador. Dany permanecía ilesa en medio del infierno, protegida por un escudo invisible, prueba de sus habilidades como cambiapieles y maga de fuego. Las llamas danzaban inofensivamente a su alrededor, rozando el hielo sin llegar a tocar su piel. En otros frentes, los ejércitos del norte y la Guardia de la Noche se retiraban, habiendo logrado en gran medida sus objetivos. La irritación del Rey de la Noche era palpable. La operación se le escapaba de las manos. Dirigió su mirada fría y calculadora hacia Daenerys, y un gruñido escapó de sus labios mientras se abalanzaba sobre ella. Raelarion, su dragón, lanzó fuego negro para interceptarlo, pero el Rey de la Noche, que no era un guerrero que usara fuego como los Targaryen, avanzó impávido. Su arma se dirigió hacia Dany con precisión letal. Antes de que el golpe pudiera impactar, Viserys atacó por la espalda, clavando su alabarda en la espalda del Rey de la Noche. La hoja apenas logró abrir una hendidura de 1,5 centímetros en su armadura de hielo. En una decisión tomada en una fracción de segundo, Viserys arrojó su arma a un lado y se abalanzó sobre el Rey de la Noche, rodeándolo con sus brazos en un abrazo desesperado. El frío que emanaba del cuerpo del Rey de la Noche era insoportable, provocando escalofríos violentos en Viserys, pero se aferró a él con férrea determinación. Entonces, con un crujido espeluznante, la cabeza del Rey de la Noche giró 180 grados. Sus narices casi se tocaban mientras el gélido monarca miraba fijamente a los ojos de Viserys. «Has caído en mi trampa, Viserys», siseó el Rey de la Noche. El corazón de Viserys se encogió al darse cuenta de que la armadura de hielo en la espalda del Rey de la Noche se había derretido sin que él lo notara. Sus cuerpos ahora estaban unidos en un abrazo escalofriante, pecho contra espalda. Intentó separarse, pero se encontró completamente inmovilizado. La revelación lo golpeó como un rayo. El Rey de la Noche había aprendido el hechizo de enlace que Viserys acababa de usar, y no solo eso, sino que lo había perfeccionado. La velocidad con la que se adaptó era aterradora. La mirada de Viserys se posó en la corona de espinas de hielo que adornaba la cabeza del Rey de la Noche. De repente, lo comprendió. No era una corona. Estaba hecha con los cuernos de un dragón. El Rey de la Noche, al igual que él, era una aberración de la naturaleza, un ser entrelazado con los dragones de una forma que Viserys aún no podía comprender. Con esos cuernos, no era de extrañar que el talento del Rey de la Noche para la magia fuera extraordinario.
El hielo bajo sus pies crujió ominosamente cuando el Rey de la Noche comenzó a arrastrar a Viserys hacia la grieta en la base de la torre de hueso de hielo. Sus intenciones eran claras. Quería capturar a Viserys con vida. Tanto Viserys como Daenerys se percataron del peligro al mismo tiempo. Dany se lanzó hacia adelante, portadora de luz en mano, y asestó un tajo al cuerpo del Rey de la Noche. «Déjenlo ir. Déjenlo ir. Déjenlo ir». La hoja, resplandeciente con llamas amarillas y rojas, impactó contra la armadura helada del Rey de la Noche, pero apenas le dejó marca. Las chispas que produjo fueron más espectaculares que el daño que causó. Su armadura era demasiado resistente, demasiado impenetrable. Viserys, desesperado por liberarse, comenzó a recitar en silencio el contrahechizo para el hechizo de enlace. Pero fue inútil. La versión modificada del Rey de la Noche era irreconocible. Ya la había llevado más allá de su forma original. Cuando el Rey de la Noche y Viserys se acercaron al borde de la grieta a menos de 5 metros, Dany atacó con todas sus fuerzas. Aún así, sus ataques no lograron penetrar la armadura de hielo. Fue implacable, sus golpes chispeaban contra la implacable escarcha, pero fue en vano. La mente de Viserys se aceleró y una idea audaz le vino a la mente. Le gritó a Dany con voz urgente. «Dany. Ataca desde mi dirección». «¿Qué?», respondió ella, confundida. «A través de mi cuerpo. Su parte delantera no está blindada». Por un instante, su vacilación fue palpable. El pecho de Viserys estaba pegado a la espalda del Rey de la Noche. La armadura de hielo que lo protegía permanecía intacta, salvo en la zona donde sus cuerpos se unían. Si Dany quería atacar el punto débil del Rey de la Noche, tendría que atravesar a Viserys. El Rey de la Noche, al oír la orden de Viserys, soltó una risa siniestra. Su embestida hacia la grieta se hizo más enérgica. «Estás lleno de sorpresas, Viserys», murmuró. «Pero no te mataré. Todavía no». «Déjate de tonterías», replicó Viserys con voz desafiante. «Si no me matas, te mataré yo primero». Sus rostros estaban tan cerca que sus narices casi se tocaban. El aliento gélido del Rey de la Noche rozó la piel de Viserys, pero él no se inmutó. Arriba, el dragón amarillo sobrevolaba la zona, haciendo llover fuego sobre los caminantes blancos y los espectros que intentaban intervenir. Benerro y los demás observaban desde el lomo del dragón. Su expresión era una mezcla de horror y admiración. Benerro murmuró entre dientes. «Este es el destino de Nissa Nissa». Desde el cielo, Ali observó la escena desesperada e intentó aterrizar a su dragón para ayudar, pero Viserys rugió furioso. «Regresa allí. No empeores las cosas». Ali se quedó paralizada de miedo ante su orden. Su dragón ya había aterrizado, pero no se atrevió a desmontar tras el arrebato de Viserys. En cambio, centró su atención en la torre hueso de hielo, gritando una orden a su dragón. «Dracarys». Viserys, inmerso en el caos, ni siquiera había considerado esa posibilidad. «Es una buena idea», admitió, recomponiéndose. El dragón plateado cercano se unió al ataque, y dos corrientes de fuego oscuro envolvieron la torre. Por un instante fugaz, pareció que la estrategia funcionaba. Aparecieron grietas y la torre comenzó a derrumbarse. Pero antes de que la esperanza pudiera echar raíces, el Rey de la Noche giró la cabeza y exhaló una espesa niebla de hielo. El aliento helado se extendió sobre la torre, sellando sus grietas y restaurando su integridad. Dany y Ali, que momentos antes rebosaban de esperanza, volvieron a verse sumidas en la desesperación. El portador de la luz era ahora su única opción. «No puedo morir», bramó Viserys. «Date prisa». Pero Dany vaciló, con las manos temblando alrededor de la empuñadura de portadora de luz. Estaba destrozada, las lágrimas brotaban de sus ojos violetas. No sabía nada del panel que tenía Viserys, ni podía imaginar cómo podría sobrevivir a semejante ataque. A 2 metros de la grieta. El aire frío que emanaba de ella era penetrante y cortante. Viserys apoyó el pie contra el borde, esforzando cada músculo para contener el implacable empuje del Rey de la Noche. 1 metro. De repente, una mano con forma de garra emergió de la grieta helada y agarró el tobillo de Viserys, tirando de él hacia abajo.
gruñó desafiante, gritándole a Dani. Hazlo, Dani. ¿O acaso quieres dejar a nuestro hijo sin padre? Su reproche rompió su parálisis. Decidida, se colocó detrás de Viserys, con la mente acelerada mientras intentaba esquivar sus órganos vitales. Reuniendo toda su fuerza de voluntad, clavó la brillante hoja de la portadora de luz en la espalda de Viserys. Atravesó su abdomen y se clavó en el pecho expuesto del Rey de la Noche. La reacción fue inmediata. El rostro del Rey de la Noche se contorsionó de agonía, sus ojos azules brillaron brevemente antes de apagarse. Más profundo. Instó Viserys. Dany presionó con más fuerza, clavando la hoja aún más en ambos hombres. Casi un tercio de la espada quedó al descubierto, con llamas danzando a lo largo de su filo. El Rey de la Noche dejó escapar un grito gutural e inhumano, un sonido como el de cristales rotos y glaciares derrumbándose. No lo creías, ¿verdad? Se burló Viserys, mirando fijamente a los ojos del Rey de la Noche en una última y triunfante mofa. Las grietas comenzaron a extenderse por el cuerpo del Rey de la Noche, partiendo de su cuello y ramificándose como venas por su rostro y cabeza. Su gélida figura parecía una escultura fracturada, al borde del colapso. Auge. La mitad de la cabeza del Rey de la Noche explotó, esparciendo fragmentos de hielo por todas partes. Algunos impactaron en el rostro de Viserys, provocándole una herida sangrante, pero él apenas se inmutó. La parte inferior del rostro del Rey de la Noche emitió un lastimero y desgarrador gemido mientras su cuerpo continuaba desintegrándose. La mano que sujetaba el tobillo de Viserys se debilitó repentinamente. Aprovechando la oportunidad, Viserys cambió su peso y se lanzó hacia atrás con fuerza para hundir aún más el tercio restante de la portadora de luz. Los brazos del Rey de la Noche, que habían estado rodeando a Viserys, se hicieron añicos, esparciéndose por el suelo helado. Poco a poco, el cuerpo del Rey de la Noche se fue haciendo añicos. Primero los brazos, luego las piernas, después el torso, hasta que solo quedaron trozos de hielo de distintos tamaños. Algunos eran tan pequeños como puños. Otros, tan grandes como una cabeza humana. Liberado del yugo del Rey de la Noche, Viserys retrocedió tambaleándose de la grieta, con la portadora de luz aún clavada en su cuerpo. Dany se apresuró a su lado mientras se preparaban para marcharse. ¿Está muerto el Rey de la Noche? Preguntó, con la voz temblando de esperanza y miedo. Viserys negó con la cabeza, pero no dijo nada. Su expresión era indescifrable. Antes de que pudiera explicarse, una ominosa fuerza de succión surgió de la grieta, absorbiendo cada fragmento de los restos destrozados del Rey de la Noche. Los trozos helados se desvanecieron en el abismo, dejando a Viserys y Dany solos en el inquietante silencio. Venerro, aún encaramado sobre el lomo del dragón, ya no se preocupaba por las profecías. El supuesto Nissa, Viserys, había sido atravesado por el portador de la luz, pero de alguna manera seguía vivo. Cada vez que Venerro estaba seguro de la muerte inminente de Viserys, este desafiaba todas las expectativas y sobrevivía. Desesperado por encontrar respuestas, Venerro rebuscó en su memoria, buscando algún relato de magia lo suficientemente poderosa como para explicar aquello. No se le ocurría nada. Su frustración aumentaba al considerar aterrizar para examinar a Viserys, pero su falta de habilidad para controlar a Dragón lo dejó suspendido en el aire. Mientras tanto, Viserys y Dany se retiraron rápidamente de la torre Hueso de Hielo. El dragón amarillo, el dragón verde y el dragón plateado desataron torrentes de fuego oscuro sobre la torre. El infierno caía sin cesar, pero la torre Hueso de Hielo se negaba a ceder, manteniéndose firme a pesar del implacable ataque. El intenso enfrentamiento cerca de la torre apenas se percibía en el vasto campo de batalla, que abarcaba decenas de li. Ni siquiera la presencia de 3 dragones pudo distraer a los ejércitos que se encontraban en otros lugares. Su atención estaba centrada en las escaramuzas en curso. La inmensa llanura helada seguía siendo una cacofonía de gritos de batalla y el choque de armas. Sin embargo, algo había cambiado. Los espectros y los caminantes blancos, a diferencia de lo que ocurría en los relatos o en la serie de televisión, no se desintegraron con la aparente derrota del Rey de la Noche. En cambio, iniciaron una retirada gradual.
Señor, los caminantes blancos que nos siguen se retiran hacia las ruinas del muro, informó un cambiaformas a Ned Stark. Ned, que ya no se encontraba en el puesto de mando improvisado de Molestone, cabalgaba hacia el sur con sus fuerzas en retirada. A su alrededor había carros cargados de cambiaformas, cuyos animales vigilaban el campo de batalla. «Los caminantes blancos se están retirando», repitió Ned, confundido. No entendía por qué el enemigo se retiraría, pero aún así agradecía el respiro. Tras lo que pareció una eternidad de batalla, las fuerzas del norte necesitaban desesperadamente tiempo para recuperarse. El cielo permanecía de un gris opaco, al borde del anochecer. Sin embargo, durante meses, la verdadera noche nunca había llegado. El crepúsculo interminable y opresivo había minado la moral de todos. Jaime Lannister blandía su espada en amplios arcos, con movimientos lentos por el cansancio. Hacía tiempo que había perdido la cuenta de cuántos caminantes blancos y espectros había matado. Sin embargo, ahora, por primera vez en horas o quizás días, el implacable ataque comenzó a flaquear. Sus penetrantes ojos azules escudriñaron el campo de batalla, aturdidos. Entre las figuras que se retiraban, una silueta familiar llamó su atención. Jon Snow. Jon ya no sentía fatiga. Sus movimientos eran mecánicos, su espada subía y bajaba por puro instinto. Había superado con creces sus límites, luchando contra viento y marea. Pero incluso en su estado de confusión, Jon notó el cambio. El ataque se debilitaba. Sin embargo, no se atrevió a dejar de blandir su espada. Sabía que en el momento en que se detuviera, no tendría fuerzas para volver a empezar. Cuando la retirada se hizo evidente, Jon los persiguió, atacando a los caminantes blancos que huían. Pero su retirada fue deliberada y pronto lo superaron en velocidad. Derrotado, Jon clavó su espada en el suelo helado y jadeó en busca de aire, con el pecho agitado violentamente. Cerca de allí, la Guardia de la Noche observaba la retirada con creciente certeza. Aunque los ataques seguían siendo metódicos, era evidente que los caminantes blancos y los espectros habían recibido algún tipo de orden. En el ejército de Aguas Dulces, Garland y Randyll Tarly se encontraban entre las tropas más frescas, ya que se habían incorporado a la batalla más tarde. Sus fuerzas, menos fatigadas que las demás, se vieron tentadas a perseguir al enemigo en retirada. Pero Randyll Tarly, con sus décadas de experiencia en el campo de batalla, los detuvo rápidamente. «Mantengan sus posiciones», gritó, asegurándose de que nadie se arriesgara demasiado en una persecución temeraria. Desde lo alto, los caminantes blancos en retirada se dividieron en tres grupos. Uno se dirigió al este, hacia la costa. Otro al oeste. Y el tercero se dirigió hacia las ruinas del muro. El implacable fuego del dragón finalmente cobró su precio. La torre de hueso de hielo comenzó a desmoronarse, y grietas se extendieron como telarañas por su estructura. Finalmente, se derrumbó, esparciendo fragmentos de hielo y hueso por el suelo. Esta vez, Viserys no impidió que Ali aterrizara. «Dany, llévate a Venero y a los demás y ve primero. Ali, dame a Kinaeris, el dragón verde. Yo iré a salvar a Nimerion». Pero, hermano, tú, Dany y Ali parecían visiblemente angustiadas, con la mirada fija en la portadora de luz que seguía incrustada en el abdomen de Viserys. Viserys bajó la mirada hacia la espada resplandeciente, cuya hoja de 1 metro sobresalía de su torso. Extrañamente, no tenía sangre. La portadora de luz, que lo había atravesado a él y al Rey de la Noche simultáneamente, aún brillaba con un resplandor antinatural. Tocó la hoja y sintió un calor que emanaba de ella. No un calor abrasador, sino algo parecido a la temperatura corporal. Era un marcado contraste con el frío glacial que había desprendido antes. ¿Acaso el encantamiento de la espada requiere tanto mi sangre como la del Rey de la Noche?, se preguntó. Con mano firme, Viserys sujetó la hoja y la clavó más profundamente en su abdomen antes de extraerla por completo. El movimiento hizo que Dany y Ali se estremecieran, con la preocupación reflejada en sus rostros. Abrió su panel de estadísticas y vio que su salud había bajado a 40. Su constitución también había sufrido un duro golpe, pero con cientos de miles de puntos de atributo libres a su disposición, recuperó su fuerza casi al instante.
Para tranquilizarlos, giró ligeramente la cintura y sonrió. No te preocupes por mí. Estoy bien. Al ver que parecía estar realmente ileso, Dani rompió a llorar y se arrojó a sus brazos. Tras consolarla, Viserys le dio una suave palmadita en la cabeza a Ali. Ali, no debí haberte gritado antes. Pero este lugar es realmente peligroso. Ali negó con la cabeza, colocando una manita sobre su estómago. Padre, fui imprudente. Sé que estás preocupado por mí. Intercambiaron unas cuantas palabras más de tranquilidad antes de separarse. Dany montó en el dragón plateado junto a Ali y el dragón amarillo, dirigiéndose hacia Invernalia. Mientras tanto, Viserys subió al dragón verde, Kinaeris, para rescatar a Nimerion. Mientras volaba, Viserys escudriñó el terreno. Los caminantes blancos y sus espectros se retiraban, pero pronto se dio cuenta de que la amenaza no había terminado. Si podían construir barcos de hielo para sortear las defensas de la zona, podrían atacar las ciudades libres al otro lado del mar angosto con la misma facilidad. Las ciudades libres habían sido su base de operaciones de repliegue prevista, pero ahora corrían peligro. Una vez asegurado el norte, tendría que visitar personalmente las ciudades libres, especialmente las costeras, y asegurarse de que enviaran barcos de patrulla. Pronto, divisó a Nimerion, el dragón negro, en el campo de batalla. Estaba en tierra, rugiendo de dolor, con sus enormes alas arrastrándose inútilmente como las de un ave herida. A su alrededor, la caballería de los caminantes blancos se enfrentaba a los miembros restantes de la Orden de las Alas del Dragón. La Orden, que en su día contaba con 300 miembros, se había reducido a menos de 100. Viserys observó con amargura que el señor de Punta Garra había tomado la decisión correcta al jurar lealtad. Su valor y sacrificio merecerían una generosa recompensa. Nimerion sintió la presencia de Kinaeris y, con debilidad, alzó la cabeza. Sus ojos dorados imploraban ayuda. Justo en ese instante, un caminante blanco le lanzó una lanza de hielo que le atravesó el pecho, provocando otro grito de dolor. La furia de Viserys se desató. Se abalanzó sobre Kinaeris, desatando torrentes de fuego que convirtieron a los caminantes blancos en niebla helada. En el punto más bajo de su picado, el dragón saltó al suelo y aterrizó junto a Nimerion. Sus oscuras escamas estaban resbaladizas por la sangre, que se acumulaba bajo él en cantidades alarmantes. La herida abierta en su cuello era particularmente espantosa, y su respiración dificultosa evidenciaba la gravedad de sus lesiones. Nimerion lo miró con ojos dorados llenos de dolor y tristeza, como un niño que busca consuelo tras haber sido cruelmente herido. Bajó su enorme cabeza y lo acarició suavemente con el hocico. Si los dragones pudieran llorar, pensó Viserys, estarían llorando ahora mismo. Le acarició la cabeza con ternura, mientras su mirada se dirigía hacia la batalla que se desarrollaba. La Orden de las Alas del Dragón seguía luchando valientemente, pero Eustace había caído y su hijo Link había tomado el mando. Link, embarrado y maltrecho, alzó la vista y sonrió radiante al ver a Viserys. Su gracia. Por favor, llévese al dragón y váyase. Nosotros detendremos estos monstruos por usted. Viserys sintió una oleada de emoción al ver a Link, ensangrentado pero inquebrantable, resistiendo la marea de la muerte. Link, dame algo de tiempo, y os llevaré a todos conmigo cuando nos vayamos. ¿Sí? Gritó Link en respuesta, blandiendo su sable con precisión experta y derribando a un espectro que se abalanzó sobre el dragón negro. Viserys se acercó al cuello de Nimerion, donde una enorme lanza de hielo de 5 metros de largo lo había atravesado. Por suerte, no había alcanzado sus arterias vitales. De lo contrario, no habría durado tanto. Acariciando suavemente sus escamas para calmarla, Viserys empuñó la lanza. El frío que emanaba de ella era intenso, quemándole las manos. Respirando hondo, la retiró con todas sus fuerzas. Nimerion lanzó un agudo aullido de dolor, sus garras abrieron profundos surcos en el suelo mientras su cola se agitaba violentamente. A pesar de sus esfuerzos, la lanza no se soltó de inmediato. Su carne era extraordinariamente dura, y Viserys se vio obligado a retirar el arma poco a poco.
Tras lo que pareció una eternidad, 10 respiraciones entrecortadas, finalmente la arrancó y la arrojó contra un caballero caminante blanco. La fuerza del impacto hizo volar por los aires tanto al caballero como a su caballo no muerto. Las pequeñas lanzas de hielo que aún permanecían clavadas en su cuerpo fueron más fáciles de extraer, aunque Himerión seguía estremeciéndose y gruñendo de dolor con cada una. Una vez que la última desapareció, Viserys inmediatamente lanzó un hechizo de sangre para curar sus heridas. En menos de 5 minutos, la respiración de Himerión se estabilizó, sus pupilas doradas brillaron y su inmensa forma pareció recuperar su vitalidad. Le dio un cariñoso empujón a Viserys, apoyando suavemente su enorme cabeza contra él. Le acarició el hocico, susurrándole palabras tranquilizadoras antes de volver a montarlo. La visión del dragón negro alzando el vuelo reavivó el ánimo de Link y los caballeros de las alas del dragón. Los guerreros exhaustos estallaron en vítores, olvidando momentáneamente sus temores. La idea de que el Rey de la Noche reclamara a Himerión había sido una perspectiva escalofriante, pero ahora, con su fuerza ígnea restaurada, la esperanza renació. Desde la espalda de Himerión, Viserys desató un torrente de fuego de dragón, aniquilando tanto a espectros como a caminantes blancos. Con el camino despejado, Link reagrupó a los caballeros supervivientes, instándolos a avanzar bajo la protección de las llamas. Himerión, furiosa por sus heridas anteriores, pareció canalizar su ira en sus ataques. Su fuego de dragón ardía con una intensidad sin precedentes, más ardiente y devastador que nunca. Grandes extensiones del enemigo quedaron reducidas a cenizas, despejando el camino para que los ejércitos maltrechos se retiraran. Cuando la batalla, que duró todo el día, llegó a su fin, el campo de batalla era un páramo de cadáveres carbonizados y hielo destrozado. El precio, sin embargo, fue abrumador. De los 10.000 miembros originales de la Guardia de la Noche, solo quedaban 6.000. El ejército del norte, compuesto por 15.000 hombres, había sufrido pérdidas aún mayores, con más de la mitad de sus fuerzas diezmadas. Las familias nobles del norte fueron las más afectadas. Casi 2/3 de sus miembros perecieron en los combates. Ningún noble norteño mayor de 40 años sobrevivió a la masacre. Robb Stark también cayó, dejando a su hermano menor, Bran, al mando del estandarte del lobo huargo. Bran, con su asombroso parecido a Edmure Tully, causó cierta confusión entre los soldados del dominio que habían sido reclutados por la Guardia de la Noche. Sin embargo, rápidamente logró reagrupar a los restos de las fuerzas de Invernalia y tranquilizarlos. Los caminantes blancos se han retirado, les recordó con firmeza. Eso significa que podemos ganar. En cambio, los refuerzos traídos por Viserys tuvieron mucha mejor suerte. De los 20.000 soldados que comandaba, menos de 2.000 resultaron muertos o heridos. El ejército de Dorne, que llegó tarde y se vio retrasado por el viaje, arribó al campo de batalla cerca de Puerto Blanco solo para encontrar la batalla prácticamente terminada. Lo que les recibió fueron los restos humeantes de espectros y los cuerpos carbonizados y sin vida de los caídos. Poco después, más de 40.000 hombres se congregaron en Depuod Mote. La decisión de convertir Depuod Mote en el punto de reunión se debió a 2 razones. Era la fortaleza más cercana al campo de batalla y su proximidad al último río, ahora congelado, permitía transportar a los heridos con eficacia en trineo. Sin embargo, la fortaleza en sí no podía albergar a un ejército tan numeroso. Solo los nobles, los oficiales, el Lord Comandante de la Guardia de la Noche y sus guardias pudieron alojarse dentro de sus muros. El resto del ejército tuvo que acampar en el exterior. Esta fue la segunda vez que los señores dragón visitaban Depuod Mote. La primera fue cuando la reina Alysanne llegó montada en su dragón, Silverwing. Ahora, Viserys y Hermine llegaron con 4 dragones, lo que hizo que el evento no fuera menos trascendental. En el salón de Depuod Mote, cientos de nobles de Poniente se habían congregado. El parpadeo del fuego se reflejaba en sus pulidas armaduras, otorgando al agreste castillo un esplendor casi regio. Viserys presidía el salón, con una postura imponente, dirigiéndose a los señores allí reunidos. Señores, comenzó con voz solemne, todos hemos pagado un precio terrible en esta batalla. Hemos perdido familiares, hermanos y hermanas.
Levantémonos y oremos por sus almas. Se puso de pie, inclinando la cabeza en silencio, y el salón lo imitó. El peso de la pérdida era palpable. A Bran, Rickon y Jon se les llenaron los ojos de lágrimas al recordar el rostro de Robb. Ned Stark, sin embargo, permaneció impasible, con una expresión indescifrable mientras miraba fijamente sus botas. Aún así, sus ojos grises delataban una tormenta interior de dolor. El norte y la Guardia de la Noche fueron los más perjudicados, sufriendo bajas devastadoras. Más de la mitad de sus fuerzas murieron y miles más resultaron heridas. En comparación, los nobles del sur corrieron mejor suerte, aunque su minuto de silencio pareció estar dirigido más a los sacrificios de sus aliados del norte que a los de sus propios parientes. Para Edmure, las palabras de Viserys sobre la pérdida de parientes consanguíneos resonaron especialmente en él. Al fin y al cabo, Viserys era el único varón adulto superviviente de la casa Targaryen. Incluso su hermana, Daenerys, luchó en el frente a pesar de estar embarazada, y Viserys había llevado a sus 2 hijas pequeñas al conflicto. Si bien la familia real había salido ilesa, su compromiso con la guerra era incuestionable. Cerca de allí, la víbora roja echó un vistazo a los nobles del norte que se encontraban en primera fila. Viserys se había asegurado de que incluso un caballero que hubiera sobrevivido a la batalla tuviera un lugar de honor. Nadie cuestionó esta decisión. La ferocidad de la batalla se había hecho evidente a través de los sombríos relatos que se contaban en voz baja. Las pérdidas combinadas de la Guardia de la Noche y el Ejército del Norte habrían doblegado a la mayoría de las fuerzas, pero la presencia de los dragones, que les infundía moral, y la negativa de los caminantes blancos a rendirse los habían mantenido luchando. Viserys finalmente levantó la cabeza. Muchos en la multitud, especialmente los norteños, sentían que ningún silencio podría aliviar su dolor. Al percibirlo, habló en voz baja. Señores, por favor, tomen asiento. Al romperse el silencio con sus palabras, los señores y caballeros volvieron a sus asientos, y el tintineo de las armaduras llenó el salón. Hemos pagado un alto precio en esta batalla, continuó Viserys con voz firme pero resuelta. Pero también hemos logrado un gran éxito. Les traigo buenas noticias. Pronto contaremos con las armas necesarias para enfrentarnos a la Torre de Hueso de Hielo. Nuestros arcos y ballestas resultarán invaluables en las batallas venideras. Si hubiéramos tenido arcos y flechas, podríamos haber salvado muchísimas vidas. ¿Sí? Si hubiera tenido un arco y flechas, podría haber derribado al menos a 10 caminantes blancos más. Maldito tiempo. Hace un frío que pela. Todo es culpa de esa maldita Torre de Hueso de Hielo. Para Edmure, un comandante experto en arquería, perder el acceso a las ballestas era como perder los brazos. Si bien su habilidad con la espada era mediocre, su capacidad para liderar y comandar arqueros era inigualable. Aunque no podía manejar las armas él mismo, su conocimiento del campo de batalla era excepcional. Edmure creía que con 1000 arqueros a su mando, podría haber eliminado al menos a 10,000 espectros más. Esta idea les infundió ánimo a quienes lo rodeaban. La imposibilidad de usar ballestas había mermado considerablemente su eficacia en combate. La mayoría de los caminantes blancos carecían de armadura resistente, y si hubieran podido usar las flechas con punta de obsidiana y los arcos como estaba previsto, las bajas infligidas a las fuerzas del Rey de la Noche habrían sido devastadoras. Según una estimación aproximada, ya habían abatido a casi 300,000 espectros y caminantes blancos en la batalla. Si hubieran usado ballestas, la cifra podría haber superado los 400,000. Mientras Edmure expresaba estos pensamientos, los ojos de Víbora Roja brillaron al recordar algo que había visto en el Pozo del Dragón. Recordaba la oscura calavera cubierta de runas en la Puerta del Dragón, adornada con inscripciones doradas. Esa debía ser el arma que Viserys había mencionado. Una contramedida contra la Torre de Hueso de Hielo. Si bien la construcción de la Torre de Hueso de Dragón no era un secreto, lo que Viserys había ocultado era la producción de cañones. Viserys había estado acumulando discretamente un arsenal de más de 3000 cañones rojos al estilo de la dinastía Min.
Desde el final de la Guerra de la Restauración, la producción de hierro había aumentado repetidamente, disparando los precios. Sin embargo, debido a las limitaciones tecnológicas de la época, solo se podían producir cañones de ánima lisa. Los de ánima rayada seguían fuera de su alcance. Del mismo modo, los proyectiles explosivos permanecían fuera de su alcance, lo que limitaba la potencia y la precisión de los cañones existentes. Aún así, con los cañones a su disposición, Viserys se preparaba para un ataque devastador contra el Rey de la Noche cuando llegara el momento oportuno. Sin embargo, eso era algo que se haría en el futuro. Por ahora, tenía un anuncio más urgente y emocionante que compartir. Dejando a un lado al radiante enviado, Viserys se volvió hacia la multitud reunida y declaró: quizás todos se pregunten por qué el ejército del Rey de la Noche se retiró repentinamente. La razón es simple. Derroté al Rey de la Noche. Sus palabras cayeron como una chispa en la paja seca, desatando una oleada de excitación entre los nobles y los oficiales. ¿Su gracia derrotó al Rey de la Noche? Sobreviviremos a la larga noche seguro. Su gracia debe ser Azor Ahai. Larga vida a su gracia. Los murmullos se convirtieron rápidamente en un grito de júbilo unificado, pero justo cuando estaban a punto de gritar al unísono, Viserys alzó la mano, interrumpiendo el ruido. Para ser precisos, añadió con deliberada claridad, derroté al Rey de la Noche junto con la reina. La distinción dejó a algunos nobles perplejos. Unos cuantos intercambiaron miradas inquisitivas, mientras que Víbora Roja dirigió una mirada de reojo a Manfrey, como preguntándose en silencio por qué Viserys se sentía obligado a compartir el mérito. Como emperador, podría haberse atribuido la gloria, y probablemente Dany no se habría opuesto. Por otro lado, Quentyn observó a Viserys con una admiración renovada. Para él, tal franqueza y humildad caracterizaban a un monarca digno de admiración. Garland, mientras tanto, no se detuvo en el asunto. Como líder militar de la casa Tyrell, prefería dejar esos matices políticos a su abuela, la formidable vieja Rosa. Ned Stark, sin embargo, permaneció pensativo, con la mirada fija en la espada que Viserys sostenía en la mano. Viserys continuó, con voz tranquila pero resuelta. No solo derroté al Rey de la Noche, sino que también le infligí una herida grave. Dudo que los caminantes blancos nos ataquen de nuevo pronto. La sala quedó en silencio por un instante, mientras sus palabras calaban hondo. Viserys dudó en dar más detalles, sabiendo que describir el empalamiento y posterior desmembramiento del Rey de la Noche parecería fantástico para quienes desconocían la magia. Cambió de tema. Pero por ahora, aún conservan un número considerable de torres de hueso de hielo. El frío extremo que generan esas torres nos impide lanzar una ofensiva a gran escala. Para contrarrestarlo, necesitamos armas forjadas con hueso de dragón, un material esencial. Por eso he decidido viajar personalmente a Valyria. Antes de que pudiera terminar, la sala se llenó de murmullos. Los nobles intercambiaron miradas de preocupación, con el rostro marcado por la angustia. Valyria, otrora un centro de civilización, era ahora un lugar de muerte y desesperación. Ningún Targaryen se había aventurado en el desierto desde el fatídico viaje de Arianne con el terror negro, que la había dejado gravemente herida. Su gracia interrumpió Jon Snow con voz firme pero preocupada. Puede enviar a otros a extraer el hueso de dragón. No es necesario que vaya usted mismo. La sala volvió a quedar en silencio. Jon Snow ya no era visto como un simple lacayo real. Su rápida detección de la maniobra de cerco de los caminantes blancos había salvado innumerables vidas. Aunque solo 50 de los 500 hombres apostados en el castillo rompehielos sobrevivieron, la valentía de Jon le había granjeado el respeto de todos. Sí, su gracia, añadió Mors Umber, primo de Greatjon. No hay necesidad de ponerse en peligro. Otras voces se sumaron en señal de acuerdo, entre ellas la de Ned Stark. Poniéndose de pie, Ned instó: Su gracia, por favor, reconsidere su postura. Bran y Rickon también se levantaron rápidamente, y sus acciones animaron a los señores del norte a unirse. Pronto, los nobles del sur hicieron lo mismo. El consenso era claro. Nadie quería que Viserys abandonara Poniente. Su presencia, como el hombre que había derrotado al Rey de la Noche, proporcionaba una sensación de seguridad.
Viserys alzó una mano para calmar a la multitud. Todos, la reina permanecerá aquí en Poniente para liderar la lucha contra los caminantes blancos. Cuando aún era mercenario, me aventuré en Valiria y regresé con un huevo de dragón y una armadura de acero valirio. Conozco el camino y lo he recorrido con seguridad. Esta revelación provocó que los nobles intercambiaran miradas. Ahora comprendían por qué Viserys se había atribuido el mérito, tanto a él como a Daenerys, de la derrota del Rey de la Noche. Quería tranquilizarlos sobre su capacidad. Sin embargo, a pesar de sus argumentos, persistían las dudas. Confiarle a una mujer embarazada el liderazgo de la defensa de Poniente contra los caminantes blancos parecía arriesgado. Viserys tomó una medida sorprendente para abordar estas preocupaciones. Dirigiéndose a Ned Stark, dijo con firmeza: Lord Ned. La mención de su nombre pilló a Ned desprevenido. Había estado de luto por la pérdida de su hijo, y ahora la atención que Viserys le prestaba le resultaba inesperada y opresiva. Tras descender del asiento principal, Viserys extendió su reluciente arma hacia Ned. Todos ustedes, declaró Viserys con tono firme, durante mi ausencia, la defensa del norte quedará en manos del Lord Comandante Ned Stark. Si necesitan algo, consulten con la reina. Ned miró fijamente la espada, luego a Viserys, antes de arrodillarse. Su gracia, los Stark han sido guardianes del norte durante siglos. Cumpliré con mi deber. Pero si está decidida a ir a Valiria, por favor, tenga la mayor precaución. Las palabras de Ned denotaban una aceptación a regañadientes. Conocía muy bien la reputación de Viserys. Las canciones que ensalzaban sus hazañas lo retrataban como un hombre capaz de lograr lo imposible. Como consejero, Ned no podía hacer mucho más que ofrecerle su lealtad y rezar por su regreso sano y salvo. Con Ned a la cabeza, el resto de los nobles lo siguieron. Muchos se adelantaron, instando a Viserys a reunir una escolta de élite con los espadachines y guerreros más fuertes. Algunos incluso propusieron a sus propios herederos para que lo acompañaran, viendo en ello una oportunidad para alcanzar la gloria y la lealtad. Al presenciar el espectáculo, Víbora Roja no pudo evitar maravillarse. Incluso los señores de Dorne, que rara vez se involucraban en asuntos del norte, ofrecían con entusiasmo unirse a la expedición. Comprendió que así era como lucía el Salvador de Poniente. Una figura a la que todos se aferraban. Si este es el linaje del Salvador, pensó, entonces es más valioso que el linaje de cualquier emperador. Su mirada se posó en Hermine, que estaba de pie junto a Viserys. Con su cabello castaño claro y sus llamativos ojos verde púrpura, era innegablemente hermosa. Espero que recuerde el acuerdo matrimonial, pensó Víbora Roja. El hijo de Arianne ya tiene 4 años. Seguramente Viserys no se opondría a unir a sus familias mediante el matrimonio. Por el contrario, los nobles del norte no tenían paciencia para tales pensamientos. Su prioridad era la supervivencia. Lord Stark le aseguró Viserys con una sonrisa, no se preocupe. Regresaré sano y salvo, y traeré huesos de dragón más que suficientes para contrarrestar las torres de hueso de hielo. Las muestras de buena voluntad de los nobles fueron aceptadas con gratitud. Viserys lideraría una expedición de entre 20,000 y 30,000 hombres a Valiria, con espacio para unos cientos de leales seguidores. No vio inconveniente alguno en aceptar algunas de sus recomendaciones. Al fin y al cabo, era una muestra de lealtad. Final del capítulo.